Imaginemos por un momento la siguiente situación. A ver, te escucho. Alguien asiste a un evento internacional de networking en Londres. Es una persona brillante en su profesión, con una vida súper rica en matices, lee filosofía, escala montañas los fines de semana y cocina unos platos tailandeses increíbles. Vale, un perfil súper interesante, desde luego. Exacto. Pero de repente alguien se acerca con un café en la mano y lanza la pregunta inevitable para romper el hielo. Esa de, ¿What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Uf, la temida pregunta de las aficiones. Y en ese instante crítico, la mente se queda totalmente en blanco, el inglés parece evaporarse y la respuesta que sale de la boca es un simple, triste y robótico I like music. Toda esa personalidad arrolladora se acaba de quedar atascada en la aduana del idioma. Es una imagen que provoca, cierta angustia porque es increíblemente común. El idioma a menudo actúa como un embudo despiadado para quienes están en pleno proceso de aprendizaje. Totalmente. Porque, a ver, existe un océano inmenso de intereses y pasiones en la cabeza, pero el cuello de botella, que forman la falta de vocabulario y la inseguridad gramatical, pues hace que solo salgan unas pocas gotas de información. Y claro, el resultado es que la persona proyecta una versión de sí misma mucho más plana, mucho más aburrida de lo que realmente es, ¿verdad? Eso es una frustración enorme. Pues esa es precisamente la tragedia que vamos a evitar con nuestra inversión profunda de hoy. La misión es, directamente, destruir ese embudo por completo. Me parece un objetivo fantástico. Vamos a construir el kit de herramientas definitivo para que cualquier estudiante de nivel principiante, lo que se conoce como un nivel A2, pueda hablar de sus pasatiempos en inglés. Y no solo para sobrevivir al trámite, sino para resultar verdaderamente cautivador. Qué bueno. ¿Y en qué nos vamos a basar hoy? Pues mira, hemos reunido una pila de recursos educativos fantásticos. Tenemos material del British Council, Gish, Lingoneo, Sprout, los métodos de Coffee Break Languages y también unos casos de estudio de Macmillan. Una buena biblioteca, sí señor. Sí, pero para darle un giro narrativo, hemos cruzado todo esto con una guía táctica de retención de audiencia para creadores de YouTube, una herramienta llamada Tube Toolkit. Fíjate, mezclar lingüística pura con tácticas de retención de YouTube es un enfoque, muy poco ortodoxo, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Verdad que sí? Claro, porque al final del día, hablar un idioma no consiste solo en escupir datos gramaticalmente correctos. Consiste en mantener la atención de otro ser humano, o sea, es pura psicología de la comunicación. Exacto. Pero bueno, antes de entrar en los ganchos de YouTube y en cómo mantener a alguien hipnotizado hablando de, yo qué sé, nuestra colección de sellos, necesitamos la estrategia de entrada. La base, digamos. Eso es. En los materiales de Coffee Break Languages se plantea una idea muy específica. Dicen que hay que abandonar los atracones de gramática de fin de semana y adoptar el microaprendizaje. Afirman que 15 minutos al día es el camino. Ajá, el famoso microlearning. Y aquí te tengo que hacer de abogada del diablo. Siendo realistas, ¿cómo van a ser suficientes 15 minutos diarios para dominar algo tan complejo como un nuevo idioma? Suena, no sé, al típico eslogan de marketing barato para vender cursos rápidos. A ver, es un escepticismo totalmente válido, lo entiendo. Pero la ciencia cognitiva que respalda el microaprendizaje es fascinante. No se trata de la cantidad de horas crudas, sino de la frecuencia con la que el cerebro visita las redes neuronales relacionadas con el idioma. Vale, la frecuencia importa más que pegarse la paliza. Exacto. Si alguien estudia 3 horas un domingo y no vuelve a tocar el inglés hasta el domingo siguiente, el cerebro interpreta que esa información no es vital para la supervivencia diaria y simplemente comienza a borrarla. Madre mía, la descarta por completo. Eso es. Sin embargo, 15 minutos diarios le envían una señal constante al cerebro. Le dicen, oye, necesitas esto para vivir. Es como si la consistencia venciera a la intensidad, ¿no? Exactamente. Podríamos verlo como el interés compuesto pero aplicado a los músculos de la boca y a la memoria. Además, estos métodos audiolingüísticos replican cómo absorbemos nuestra lengua materna, que es contextualizando y repitiendo. Repitiendo en voz alta, imagino. Sí, es un requisito innegociable. Hay que hablar en voz alta. Escuchar pasivamente en el tren mientras miras por la ventana no sirve de nada si no se articulan las palabras. Claro, porque la boca no está acostumbrada a esos sonidos. Exacto. La pronunciación inglesa requiere posiciones de la lengua y de los labios que simplemente no existen en español. Si esos músculos no se entrenan físicamente, la fluidez nunca llega.
Vale, aceptamos la regla de los 15 minutos vocales. Vamos a desgranar entonces los cimientos de la conversación basándonos en el material del British Council y del Lingoneo. Vamos a ello. Todo empieza por entender qué nos están preguntando. Claro, las estructuras formales suelen ser What do you like to do in your free time? O la de What do you do for fun? Que están bien, son correctas. Sí, pero las fuentes advierten que en la calle, en un ambiente más relajado, la pregunta estrella es otra. Así es. La pregunta que realmente abre puertas en un ambiente informal es What are you into? Me encanta esa expresión, What are you into? Es muy natural. Significa literalmente en qué estás metido, pero se traduce como qué te interesa o qué te apasiona. Es directa, es moderna y demuestra un dominio del idioma que, bueno, que va mucho más allá del típico libro de texto. Totalmente. Ahora bien, para responder a esto, el estudiante hispanohablante choca de frente con la mecánica del verbo gustar. Y aquí hay un contraste estructural abismal entre el español y el inglés que es vital comprender, ¿verdad? Este es uno de los mayores momentos de epifanía para cualquier estudiante. Analicemos un momento cómo pensamos en español. A ver, Cuando decimos me gusta la lectura, el sujeto de la oración, el que manda, es la lectura. El ser humano es casi un receptor pasivo. Es la lectura la que ejerce una acción placentera sobre nosotros. es verdad, es como si esperáramos a que el mundo nos complazca de alguna forma. Exacto. Es una estructura donde el objeto de deseo tiene el control. Pero el inglés es mecánicamente distinto. Es un idioma mucho más directo y, lingüísticamente hablando, más egocéntrico. Más egocéntrico, me gusta ese matiz. Sí, porque la persona es siempre el sujeto activo. I like reading. Yo activamente ejecuto el acto de gustar sobre la lectura. El hablante toma las riendas de la frase. Comprender este cambio de paradigma es liberador. Claro, entonces siempre es el protagonista, la I, seguido del verbo de preferencia, o sea, like, love, enjoy, y seguido de la acción o la cosa. Es una línea recta. Eso es. Sujeto, verbo, acción. Implacable y directo. Y hablando de acciones, aquí es donde las cosas se complican un poco para los entusiastas del deporte. Los recursos de Edition dedican una sección entera a la famosa regla de los 3 verbos para pasatiempos. Uy, sí. La trinidad de los deportes. Porque en español usamos el verbo jugar o hacer para casi todo. Jugamos al fútbol, hacemos yoga, hacemos senderismo. Pero en inglés existe una trinidad estricta, que son play, go y do. Y fíjate, elegir el equivocado suena tremendamente antinatural para un oído nativo. Decir, I play yoga causa mucha confusión. Pero la regla, aunque es estricta, tiene una lógica interna muy clara. Sí, mira, para que nuestra audiencia no lo olvide nunca, propongo crear una analogía visual basada en los objetos físicos que usamos. A ver esa analogía. Mira, play es el verbo de la pelota. Se utiliza para deportes competitivos que involucran un balón, un disco o un tablero. Play tenis, play basketball, play chess, para jugar al ajedrez. Perfecto. Luego tenemos go, que es el verbo de la zapatilla de correr. Se asocia con actividades que terminan en ing y que implican desplazamiento físico en el espacio. Ir de un punto a otro. Go running, go swimming, go hiking para hacer senderismo. Muy visual. Ajá. Y por último, do es el verbo de la esterilla de gimnasia. Aplica a artes marciales, ejercicios de interior y actividades individuales que no usan pelota. Do yoga, do karate, do gymnastics. O sea, pelota, zapatilla y esterilla. Es un esquema mental brillante, la verdad. Lo que hace que categorizar los verbos de esta manera sea tan efectivo es que reduce drásticamente la carga cognitiva. Claro, no tienes que pensar tanto. Exacto. Porque cuando el estudiante está en medio de una conversación, el cerebro no tiene tiempo para consultar tablas gramaticales. Al tener estas categorías visuales ancladas, el cerebro simplemente identifica si la actividad requiere un balón o un desplazamiento y asigna automáticamente el verbo correcto. Es un atajo directo hacia la fluidez. Pero claro, volvemos al problema inicial. Conocer el verbo adecuado está muy bien, pero si ante la pregunta "What are you into?" la respuesta es un lacónico "I like to play tennis" y luego un silencio sepulcral, pues la conversación muere en el acto. Sí, se corta el rollo totalmente. Esa frase es un callejón sin salida. ¿Cómo pasamos de emitir telegramas a construir interacciones que fluyan de manera natural?
Pues aquí es donde Gish introduce su fórmula táctica de 3 pasos para elaborar respuestas ricas. Argumentan que una buena réplica debe tener volumen. ¿Y cuáles son esos 3 pasos? Mira, el primer paso es añadir frecuencia y lugar. El segundo es aportar información de contexto, como por ejemplo cómo empezó esa afición. Y el tercer paso es dar una razón utilizando adjetivos que describan emociones. Vale, llevemos la teoría a la práctica. Hemos diseñado un pequeño escenario de simulación, un roleplay. Imaginemos que 2 personas, Sofía y Carlos, se conocen en una cafetería. El nivel de inglés es un A2 básico. Perfecto, un escenario muy real. Sofía es una entusiasta de la montaña y la naturaleza. Carlos, en cambio, es mucho más casero y le apasiona la cocina italiana. Para hacerlo fácil, yo seré Sofía y tú serás Carlos. Veamos cómo funciona esta dinámica. De acuerdo, yo empiezo la interacción como Carlos. Hi, Sofía. So, what do you usually do in your free time? Well, I absolutely love going hiking. I go to the mountains once or twice a month. Oh, that sounds great. What about you? Wait, no, perdona, que me he liado. Yo soy Carlos, te toca a ti preguntarme. Jaja, sí. A ver, te pregunto yo. What about you, Carlos? What are you into? Well, I am not very sporty. I prefer staying at home. In my free time, I like cook. Vale, hagamos un inciso técnico aquí. Como compañera de conversación, Sofía, entiendo perfectamente a Carlos, pero desde el punto de vista lingüístico, Carlos acaba de cometer el error más común que detectan los profesores de nivel principiante. Así es. Ha dicho, I like cook. Claro, porque en español pensamos, me gusta cocinar, y usamos el infinitivo puro. ¿Por qué el inglés rechaza esta forma tan simple? Pues porque en inglés, cuando tenemos un verbo que expresa preferencia emocional, como like, love, para encantar, enjoy, para disfrutar, o hate, para odiar, la palabra que le sigue debe funcionar como un sustantivo, como una cosa. Vale, entonces ¿necesita el gerundio? Exacto. Al añadir la terminación ing al verbo cook, convirtiéndolo en cooking, estamos transformando una acción en un concepto. Nos está diciendo me gusta el acto mecánico de cocinar. Se está diciendo me gusta la cocina como afición. El gerundio actúa como el nombre de la actividad. Comprendido. El ing empaqueta la acción y la convierte en un objeto que podemos amar u odiar. Retomemos entonces desde ese punto, aplicando la corrección a tu personaje de Carlos. Perfecto. Repito, like cooking. Actually, I love cooking Italian food. Oh, that sounds delicious. How often do you cook? I cook dinner every evening at home. My grandmother got me into it when I was young. I enjoy cooking because it is very relaxing and creative. Y escena terminada. Analicemos esa respuesta, porque ha sido una ejecución perfecta de la fórmula de 3 pasos. Sí, ha quedado muy natural. Teníamos frecuencia y lugar con every evening at home, cada noche en casa, contexto, y fíjense en esta gran expresión, my grandmother got me into it. Mi abuela me aficionó a ello. Y finalmente la razón emocional, because it is very relaxing and creative. La diferencia es abismal. Totalmente. Estas pequeñas capas de información transforman un interrogatorio policial en una charla súper agradable. Después de 2 frases clave que han aparecido, para que la audiencia pueda practicarlas en voz alta desde casa. Muy importante lo de mover esos músculos faciales. Hay que imitar la entonación. La primera es para mostrar un entusiasmo arrollador. I absolutely love it. Dejamos un par de segundos para que la repitan. I absolutely love it. Excelente. La segunda es para aquellos que abrazan su lado más hogareño. I prefer staying at home. I prefer staying at home. Muy bien. Y ahora es cuando la inmersión de hoy pega un giro argumental fascinante. Hemos cubierto la mecánica gramatical y la estructura de 3 pasos. Pero, seamos honestos, la estructura por sí sola no garantiza que la otra persona no se aburra. Ya. Es que puede ser gramaticalmente perfecto y muy aburrido a la vez. Exactamente. Para resolver el problema de la monotonía, hemos acudido al Tube Toolkit, ese manual para creadores de YouTube. El principio subyacente aquí es que la psicología de la atención humana funciona exactamente igual frente a un video viral en el móvil que frente a una taza de café con un desconocido. Claro, el cerebro es el mismo. Eso es, el manual destaca que estructurar la información como una historia aumenta la retención de la audiencia en un asombroso 300% y proponen abandonar las descripciones planas y adoptar estructuras narrativas como la fórmula PAS.
Problema, agitación y solución. Esa misma. A ver, intentemos aplicar eso a nuestra charla. Entiendo el problema y la solución, pero ¿qué papel juega exactamente la agitación en una charla trivial sobre aficiones? Pues mira, la agitación es el ingrediente secreto. Es el momento en el que, digamos, se echa un poco de sal en la herida. Explicar un problema no basta, hay que explicar por qué ese problema resultaba frustrante o doloroso antes de revelar cómo la afición lo solucionó. Vale, entiendo. Generas un contraste. Exacto, esa agitación es lo que genera empatía y suspense en quien escucha. Pongamos un ejemplo práctico. Supongamos que la afición de alguien es la lectura. La versión aburrida y tipo telegrama sería I like reading books. Es correcto, pero es un final en sí mismo. No invita a más. Exacto, ahí muere la conversación. Ahora, inyectemos la fórmula PAS. El problema podría ser la incapacidad de concentrarse. La agitación sería el sentimiento de culpa por perder el tiempo con el móvil. Y la solución, el descubrimiento de un género literario en concreto. Sonaría algo así en inglés de nivel A2, a ver qué te parece. Vale. 6 meses ago, I had a problem. I couldn't focus on books. I felt stupid scrolling on my phone every night. But then I found mystery novels. Now I read every evening and I absolutely love it. Madre mía, es una transformación absoluta. ¿A que sí? Se acaba de crear un arco narrativo de redención en apenas 4 frases súper cortas. Se ha pasado de la frustración a la pasión. Y automáticamente el interlocutor, que probablemente también se sienta culpable por mirar demasiado el móvil, va a querer saber qué novela de misterio específica logró ese milagro. Ya ves, se aplican técnicas de retención de alta tecnología a la interacción social más básica. Es brillante. El único inconveniente de estos ganchos narrativos es que exigen cierta fluidez mental. Si alguien se atasca buscando la palabra misterio durante 10 segundos y empieza a murmurar, no sé, la tensión narrativa se desploma por completo. Claro, se rompe la magia. Pero para combatir esto, la fuente de Sprout proporciona un método de entrenamiento llamado JAM, que significa Just a Minute, o sea, solo un minuto. Suena intenso. Es probablemente el ejercicio de fluidez más desafiante y efectivo que existe. Las reglas son engañosamente simples. El estudiante elige una palabra al azar relacionada con sus intereses, por ejemplo, music para música o traveling para viajar. Vale, ¿una palabra? Pone un cronómetro de 1 minuto exacto en su teléfono móvil y tiene que hablar sobre ese tema ininterrumpidamente hasta que el tiempo se agote. Buf, conociendo estos métodos, asumo que hay una trampa implacable por algún lado. Por supuesto que la hay. La regla de oro es que están totalmente prohibidas las muletillas. Nada de o pensar en voz alta en español. Si las palabras no acuden a la mente, la regla obliga a hacer una pausa en completo silencio. Ostras, me surge una duda con esto. Para alguien que está aprendiendo, un silencio de 3 segundos puede sentirse como una eternidad de humillación. ¿Por qué es preferible el silencio incómodo a usar una muletilla para llenar el vacío? Pues por lo que esos sonidos proyectan psicológicamente en la otra persona. Las muletillas como comunican ansiedad, duda y falta de control. Le dicen al interlocutor que el hablante está sufriendo. Claro, transmites inseguridad. Exacto. Sin embargo, una pausa silenciosa bien sostenida se percibe como reflexión. Da la impresión de que el hablante está eligiendo cuidadosamente sus palabras. O sea, el silencio proyecta confianza y autoridad. Qué interesante. Además, el método JAM recomienda grabarse en vídeo mientras lo haces. Al principio, ver la propia grabación resulta casi insoportable, da mucha vergüenza, pero proporciona una retroalimentación directa y objetiva sobre el lenguaje corporal y el ritmo que ningún profesor podría igualar. Claro, es una exposición controlada. Al grabarse a diario enfrentando el pánico de ese minuto, cuando llegue el momento de hablar con un ser humano de carne y hueso, el cerebro ya habrá normalizado la situación. Eso es. Ya se ha sobrevivido a ese estrés en la tranquilidad del propio salón. Pues por cierto, Sprouts también ofrece una herramienta salvavidas. Si en medio de la conversación es la otra persona la que está hablando de su afición y nosotros queremos mantener la interacción viva de forma elegante, existe una repregunta infalible. ¿Cuál es? Es la de «How did you get into that?» ¿Cómo te aficionaste a eso? ¡Oh, qué buena! Funciona en el 100% de los casos. A los seres humanos les fascina contar la historia de su propio origen. Nos encanta hablar de nosotros mismos, ¿es así? Totalmente.
Esa pregunta demuestra una curiosidad genuina que halaga al interlocutor y quita la presión de hablar al estudiante, permitiéndole practicar la comprensión auditiva mientras el otro relata su historia. Pues mira, habiendo dominado el vocabulario inicial, las estructuras narrativas y el control del silencio, toca aplicar estas habilidades al mundo real. A la logística pura y dura. Exacto, porque las aficiones, en su máxima expresión, son herramientas para crear puentes sociales. Y aquí es donde los casos de estudio que aporta la editorial Macmillan aterrizan los conceptos de maravilla. Nos presentan situaciones vitales muy concretas. Efectivamente, Macmillan ilustra cómo el idioma y el pasatiempo se entrelazan en la vida real. Tenemos, por ejemplo, el caso de Jake, un chico que descubre el skateboarding mediante vídeos. El del monopatín, sí. Ese mismo. Jake empieza a ir al parque de patinaje local y se ve en la necesidad de usar su inglés básico para pedir consejos a otros patinadores sobre cómo hacer ciertos trucos. Luego está Maya, que se compra una cámara y decide unirse a un club de fotografía los jueves por la tarde. Que entiendo que su motivación principal no es la apertura del diafragma de la lente, ¿no? ¿Qué va? Su motivación es forzarse a salir de casa y hacer amigos en un nuevo idioma. Y también tenemos a Karim, que lleva su pasión por los videojuegos un paso más allá, escribiendo un blog bilingüe para ayudar a otros jugadores a superar niveles difíciles. Lo que resulta evidente en estos tres casos es que la necesidad social es el mayor acelerador del aprendizaje. Pero claro, para que Amaya pueda asistir a su club o Jake pueda quedar con los patinadores, hay que dominar la logística fundamental de la gramática. Las famosas preposiciones de tiempo. Esas mismas. Siempre he visto las preposiciones como las coordenadas de un GPS. Si el estudiante introduce mal la coordenada en la frase, la persona a la que ha invitado se presentará en el parque equivocado o el día que no toca. Es una metáfora que ilustra perfectamente el problema, fíjate. Las preposiciones at, in y on causan verdaderos estragos entre los aprendices, pero en realidad responden a un sistema lógico muy preciso. Se puede visualizar como un embudo o un triángulo invertido, yendo desde lo más general hasta el punto más específico. Venga, desarrollemos ese embudo temporal para que quede claro de una vez por todas a quienes nos escuchan. Empezamos por la parte más ancha del embudo, los periodos de tiempo largos, donde usamos in. Hablamos de contenedores de tiempo grandes como meses, años, estaciones o partes amplias del día. Decimos in summer, en verano, o in August, o in the morning. Vale, lo general es sin. Eso es. Luego bajamos por el embudo hacia algo más concreto, superficies de tiempo específicas, como los días de la semana o fechas exactas del calendario. Ahí usamos on. Por tanto, es on Thursday, el jueves, o on Monday morning. On para los días. Y finalmente, llegamos a la punta estrecha del embudo, el punto exacto de precisión milimétrica, donde utilizamos at. Sirve para las horas exactas del reloj, at 3 o'clock o at 5:30. Vale, pues siguiendo esta lógica impecable, si Amaya quiere organizar su agenda del club de fotografía, formularía sus coordenadas GPS diciendo algo como "We meet on Thursdays in the evening at 7 o'clock". Impecable. Y a esto se le suma un último componente logístico que suele generar mucho pánico: los phrasal verbs, esos verbos compuestos por un verbo y una partícula. Buf, sí, la pesadilla de muchos. Pero la buena noticia es que para gestionar la vida social relacionada con aficiones, no hace falta memorizar diccionarios enteros de phrasal verbs. Basta con un puñado táctico. A ver, dame ejemplos. Verbos de acción directa como turn off, que es apagar. Necesario para decir turn off the TV before leaving. Apaga la tele antes de salir. O get back, volver. Crucial para planificar what time do we get back home. O come in, entrar, que es la frase acogedora por excelencia cuando alguien llega al club. Come in and join the game. Son herramientas puramente utilitarias. Genial. Entonces, si miramos en retrospectiva todo el terreno que hemos cubierto en este análisis exhaustivo de hoy, nos damos cuenta de que hemos construido un sistema completo. ¿Desde cero, además? Sí. Empezamos ajustando la mentalidad con el microaprendizaje de 15 minutos, comprendimos por qué el hablante de inglés es el dueño activo de la acción, deshaciéndonos de la estructura pasiva del español, categorizamos mentalmente nuestras pasiones deportivas usando la pelota para play, la zapatilla para go y la esterilla para do. Y dominamos el gerundio. Exacto. Aprendimos el porqué gramatical detrás del in para empaquetar acciones como aficiones. Transformamos respuestas aburridas en historias de redención usando el problema y la agitación de YouTube.
Nos enfrentamos al silencio terapéutico del cronómetro de 1 minuto con el método HAM y finalmente calibramos nuestras coordenadas logísticas de preposiciones para poder compartir todo esto con el mundo real. Es un viaje que demuestra que aprender a hablar de lo que nos gusta no es un simple ejercicio de memorización, sino un esfuerzo de arquitectura comunicativa y social. Me gusta eso de arquitectura comunicativa. Es que lo es. Y contemplando este panorama, desde la mecánica de los verbos hasta el coraje de enfrentarse al silencio y grabar un vídeo, surge una reflexión más profunda, fíjate. A ver, Si aceptamos que nuestros pasatiempos y aficiones definen a qué dedicamos el recurso más finito e irrecuperable que poseemos, que es el tiempo libre, totalmente cierto. y al mismo tiempo entendemos que las estructuras del idioma que empleamos moldean irremediablemente la forma en la que estructuramos nuestro pensamiento y nuestra identidad ante los demás, Ajá. pues resulta fascinante preguntarse lo siguiente. Al aprender a articular las pasiones en un idioma que posee reglas y ritmos tan distintos, ¿no se está en el fondo esculpiendo y sacando a la luz una versión completamente nueva e inesperada de la propia personalidad que había permanecido oculta todo este tiempo? Ostras, una idea fantástica para dejar reposar y reflexionar. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión.